Hola hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal, mi canal, ¿verdad? Su canal. Hoy vamos a continuar con los temas sobre las disciplinas del discipulado cristiano. Primero que nada vamos a ubicarnos dónde están estos temas. Primero terminamos el querigma, que es la evangelización fundamental. Después del querigma, eventualmente vamos a abordar la catequesis, es decir, vamos a profundizar en el mensaje del evangelio que hemos recibido en el querigma, pero lo vamos a profundizar conociendo más cuáles son las enseñanzas de Cristo y quién es Jesús. Profundizar en el conocimiento de nuestra fe. Pero entre estas dos etapas del querigma y la catequesis, vamos a tener esta pequeña etapa de transición en la que vamos a explorar no tanto enseñanzas, sino más bien exhortaciones sobre cómo podemos nosotros vivir nuestro discipulado misionero o nuestra misión como discípulos de Cristo en el mundo. En la enseñanza, en la primera enseñanza de este nuevo bloque o de esta nueva etapa de transición, hablamos acerca de ese tema, de cómo ser discípulos y apóstoles, cómo ser discípulos de Cristo y misioneros de Cristo. Y ahora vamos a comenzar hablando acerca de las diferentes disciplinas o medios que nosotros usamos para ser efectivamente discípulos misioneros de Jesús. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las sagradas escrituras, es decir, la palabra de Dios. Uno de los elementos claves de la catequesis permanente y progresiva, a la que vamos a abordar eventualmente, es las Sagradas Escrituras, son las Sagradas Escrituras. La Biblia es el libro primordial de todo creyente, de todo cristiano. Y es importante en lo posible que cada cristiano pueda tener su propia Biblia, que lo pueda acompañar durante su jornada espiritual, que yo tenga mi Biblia, que yo uso para mi oración y que uso también para mi instrucción. Aún si no tuviésemos una Biblia propia, lo importante acerca de la palabra de Dios es que tengamos acceso a ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un alimento espiritual que nosotros necesitamos tomar todos los días para que podamos crecer espiritualmente. Y hay varias maneras de hacer esto, no solamente leyendo la Biblia, pero hay otras maneras. Por ejemplo, una de las maneras que a mí me gusta recomendarle a la gente, especialmente los que quieren tomar en serio su vida espiritual, los católicos especialmente, es que asistan a misa diaria en lo posible. ¿Y por qué? Porque en la misa nos alimentamos de la palabra de Dios cuando es proclamada por la iglesia. Y también nos alimentamos de la Eucaristía, ¿verdad? Que pues qué mejor manera de acercarnos a Cristo que recibir su cuerpo y su sangre. Pero aún ahí en la misa, en la mesa de la palabra, recibimos este alimento espiritual que son las Sagradas Escrituras. Ahora, si no podemos asistir a misa diaria, también podemos buscar otras maneras de tener acceso a la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos reflexionar en nuestra oración personal sobre las lecturas del día, o por lo menos sobre el Evangelio del día. ¿Por qué las lecturas del día y por qué el Evangelio del día? Porque en el leccionario, que es el libro de donde se leen las Sagradas Escrituras durante la misa, en el leccionario se han incluido lecturas de todos los libros de la Biblia. Y se van repitiendo cada 3 años en el ciclo de los domingos y en el ciclo de los días de la semana se van repitiendo cada 2 años. Entonces, si yo fuera a misa todos los días por 3 años, habría visitado todos los libros de la Biblia en los pasajes más importantes, pero habría leído prácticamente toda la Biblia. Claro que hay algunos pasajes que no se incluyen, por ejemplo, en el libro de Números hay unos pasajes que incluyen unas listas de muchos nombres que realmente pues no, no tendría caso, ¿verdad? Leerlos durante la misa, pero la mayor parte de los libros de la Biblia que se han
puesto en el diccionario, cubren la mayor parte de la Biblia. Entonces, de manera práctica, si vamos a misa todos los días por 3 años, habríamos cubierto una gran parte de las Sagradas Escrituras. Y si lo repetimos cada 3 años y vamos a misa todos los días, pues vamos a familiarizarnos cada vez más con la palabra de Dios. Pero bueno, entonces, era la segunda manera de tener acceso a la palabra de Dios, es reflexionar sobre las lecturas del día usando el leccionario católico, ¿verdad? Y esta también, o el Evangelio del día. Y de hecho, esta es una manera sencilla de escoger un pasaje para alimentarnos diariamente de la palabra de Dios usando el leccionario. Otra manera es que podemos usar para alimentarnos de la palabra de Dios es escoger un párrafo del Nuevo Testamento para cada día y hacerlo en orden, de manera que podamos leer el Nuevo Testamento completo después de un periodo de tiempo. Aquí pueden hacerlo de varias maneras. Pueden hacerlo siguiendo el orden en el que están en la Biblia, empezando con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego siguiendo con los Hechos y luego las cartas de San Pablo y las otras cartas, y después terminando al fin con el Apocalipsis. Pero también pueden hacerlo en otro orden, que es el orden que les voy a proporcionar en la descripción de este video, y ese orden progresa de acuerdo a las diferentes fuentes del Nuevo Testamento, es decir, las diferentes comunidades cristianas que dieron origen a los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo. Después del Evangelio de San Mateo pueden pasar a las cartas que fueron escritas por la comunidad cristiana en Judea, ¿verdad? Que son el libro, la carta a los Hebreos, y la carta de Santiago y la carta de San Judas. Bueno, tengo ahí la lista en la descripción, no voy a ir así a detalle en ellas, ¿verdad? Y después pueden pasar al Evangelio de San Marcos y a leer las cartas de San Pedro. ¿Por qué? Porque San Marcos era un discípulo de San Pedro. Y podemos decir que el Evangelio de San Marcos pues está muy influenciado por la predicación de San Pedro. Y luego pasamos al Evangelio de San Lucas y leemos las cartas de San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo y San Lucas trabajaban juntos, ¿verdad? San Lucas era un discípulo, por así decirlo, de San Pablo, y se ayudaron mucho en su ministerio y estaban pues enfocados más que nada a las comunidades cristianas provenientes de los gentiles, de los que no eran judíos, ¿verdad? Y después podemos pasar al Evangelio de San Juan y a todos los escritos de San Juan, sus cartas y también el Apocalipsis. Bueno, entonces, esa es otra manera de seguir un orden siguiendo las lecturas del Nuevo Testamento, en cómo acceder a la palabra de Dios en nuestra oración diaria o simplemente en nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Ahora, otra manera como nosotros podemos acceder a la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual es haciendo lo que se llama lección divina. Y en esto me voy a dedicar por el resto del video, es explicarles en qué consiste este lección. La lección divina es una forma de acercarnos a la palabra de Dios como un ejercicio de oración, no solamente de lectura, sino de oración. Es una lectura orante de la Biblia. Hoy les voy a dar los pasos resumidos de Lección Divina, pero les animo a buscar una mayor instrucción en este tipo de oración porque tiene muchos frutos y les va a hacer mucho bien si quieren crecer en su vida de oración y en su contemplación de la palabra de Dios. Bueno, Lección Divina es una oración que puede ser individual o comunitaria. La podemos aplicar en nuestra oración personal y también la podemos aplicar en oración en grupo, aún en oración en familia. Consiste en leer un pasaje bíblico más o menos largo en un ambiente de meditación, de oración y de contemplación. La clave del lección es cultivar una sensibilidad y una apertura a las mociones del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La lección tiene 4 grados espirituales o 4 pasos espirituales, además de una introducción y de una conclusión. Los 4 pasos son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Pero como les digo, comenzamos con una introducción y terminamos con una conclusión. Vamos a verlos cada uno.
paso por paso. Lo primero que hacemos cuando nos acercamos a la palabra de Dios usando el Lexio es comenzar el tiempo como un tiempo de oración, como nosotros como católicos comenzamos todo tiempo de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego, el segundo paso es pedir una gracia específica para ese tiempo de oración. Si van a usar el Evangelio del día, pues también les recomiendo que usen como esta gracia, lo que van a pedir, que usen la oración colecta para el día, para ese día, para la misa de ese día. En la oración colecta siempre le pedimos a Dios algo. Entonces lo que les recomiendo es que si usan esa oración colecta, que la reflexionen para que interioricen a lo que están pidiéndole a Dios y pedirlo así de corazón. Después de pedir la gracia que queremos que Dios nos conceda en ese tiempo de oración, entonces hacemos una invocación al Espíritu Santo y podemos hacer la oración tradicional al Espíritu Santo, ya la conocen, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, etcétera, etcétera. O podemos hacer una oración brevísima al Espíritu Santo, que podemos decir simplemente, ven Espíritu Santo, ven. ¿Ya? Punto. Y ya invocamos al Espíritu Santo y nos abrimos a su acción. Y sabemos que Dios nos escucha y si le pedimos las cosas de corazón, por supuesto que Él nos concede las gracias que les pedimos. Después de esta introducción, pasamos a los 4 pasos de la lección, que es la parte más importante de nuestra oración de lección. Claro que la introducción también es importante y la conclusión también, pero esto digamos es lo que nos va a tomar el mayor tiempo de nuestra oración cuando usamos el lección. El primer paso es la lectura. Habiendo escogido previamente el pasaje sobre el que vamos a orar, ya sea el Evangelio del día o cualquier otro pasaje, lo leemos de preferencia en voz alta o musitándolo, o en silencio cuando estamos en un lugar, por ejemplo, en una capilla y hay otras personas presentes, pues no hay de otra, ¿verdad? Hay que hacerlo en silencio. Pero el punto de esta etapa de la lectura es que escuchemos la palabra de Dios como dirigida personalmente a mí, que la escuche, que ya sea que la escuche cuando yo la estoy proclamando o que la escuche en mi corazón cuando simplemente yo estoy leyendo el pasaje. ¿Verdad? Como dice en uno de los salmos, dice, si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan su corazón. O muchas veces en el Antiguo Testamento, el Señor le dice a su pueblo, oh Israel, escúchame, escucha, listen, listen, escucha, ¿verdad? Muy bien, después de escuchar la palabra de Dios, de la lectura, de hacer la lectura, pasamos al siguiente paso importante, que es el segundo paso, que es la meditación. En esta meditación lo que hacemos es rumiar en nuestra mente la palabra que hemos escuchado. Es poniendo atención al mismo tiempo que estamos en nuestra mente repasando la palabra que hemos escuchado, poner atención en cuáles palabras me llaman más la atención o tienen alguna resonancia dentro de mi corazón, también en qué pensamientos y qué sentimientos esta palabra me suscita en mi corazón. La lectura y la meditación la podemos repetir ya sea una vez, 2 veces o hasta 3 veces para ir profundizando cada vez más en escuchar y en meditar esta palabra de Dios. En la repetición es una parte importante de nuestra oración cristiana y no tenemos que tener miedo, ¿verdad? De repetir cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros repetimos nuestra lectura de la palabra de Dios y nuestra meditación, se da cierta profundización en el entendimiento y también en el corazón de la palabra de Dios y lo que Dios está tratando de decirme. Como que profundizamos más, ¿verdad? Nos la apropiamos de una manera más profunda o más elevada, como ustedes lo quieran ver. Muy bien. Después de haber hecho la lectura y la meditación, pasamos a un pequeño tiempo de oración. Esta es una respuesta a la palabra que hemos escuchado y en esta respuesta nosotros platicamos con Cristo sobre la luz que nos ha dado y sobre la palabra que nos ha tocado. ¿Verdad? Después
de platicar con Cristo acerca de este tiempo de la lectura y la meditación, y platicamos con Él de una manera como platicamos con un amigo acerca de este tiempo de oración, de estas luces que me ha dado a través de esta meditación de su palabra. Entonces pasamos a un momento de contemplación. Claro, no me estoy refiriendo a la contemplación en el sentido de San Juan de la Cruz, que es un don infuso, ¿verdad? Que nosotros no podemos producir con nuestras propias fuerzas, pero más bien estoy hablando de la contemplación que consiste en tomar algunos momentos de silencio, en simplemente practicar la presencia de Dios, ¿verdad? Es como descansar en el corazón de Jesús, así como San Juan puso su cabeza en el pecho de Cristo en la última cena. Esa es la actitud que estamos buscando en este paso de la contemplación durante el lección. Es simplemente descansar en la presencia de Dios en silencio. Y este momento de contemplación, lo que estamos buscando es tener una actitud de receptividad, de permitirle al Señor que toque nuestro corazón sin palabras, en silencio. Es como un ejercicio de confianza en Cristo. De hecho, nosotros podemos ayudarnos a entrar en ese tiempo de silencio diciendo simplemente: Jesús, en ti confío. Y simplemente quedarme en silencio y descansar en la presencia de nuestro Señor. Después de este tiempo de contemplación, pasamos a la conclusión de nuestro tiempo de oración de lección. Para terminar, pues, hacemos lo que se llama una resolución. Es decir, tomamos una decisión concreta de cómo puedo poner la palabra de Dios que he recibido en la práctica. ¿Cómo puedo hacer la vida en mi vida? Puedo preguntarme, para ayudarme a buscar una resolución, puedo preguntarme, ¿qué es lo que Cristo me pide por medio de su palabra el día de hoy? Y tomando una resolución, entonces pues eventualmente durante el día voy a hacer algo acerca de la palabra que he recibido. Después de esta resolución, hago una pequeña oración de acción de gracias. Señor, te doy gracias por este tiempo de oración, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por la acción de tu espíritu en mi alma. No tiene que ser muy extensa, un simple gracias, Señor, por este tiempo de oración, y terminar mi tiempo de lección con una oración vocal de mi preferencia. Puede ser un Padre Nuestro, un Ave María, un gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o cualquier otra oración vocal que es particularmente importante o significativa o que a mí me gusta, ¿verdad? Para terminar mi tiempo de oración. Y ya terminamos nuestro ejercicio de lección, ¿verdad? Muy bien. Cabe recalcar, antes de terminar este video, que es necesario que nosotros como discípulos de Cristo nos formemos el hábito de alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, ya sea escuchándola en la misa, o por lo menos escuchar el Evangelio diario o alguna meditación acerca del Evangelio. Y si es posible, hacer el ejercicio de lección divina diariamente, que no necesita ser una cosa muy extensa, pero sí que necesitamos nosotros comenzar a formarnos el hábito de ya sea de la lección, de asistir a misa o de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio todos los días. El mejor ejercicio para escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es? Pues el que de hecho hacemos, ¿verdad? Cualquiera que sea el momento en el que tú estás en tu vida espiritual, necesitas adoptar alguna manera práctica de tener acceso diario a la palabra de Dios. Lo importante es que lo hagas un hábito para que con el tiempo esta palabra de Dios dé fruto en tu vida. Y esta es una promesa de Dios. Incluso en el profeta Isaías, el Señor nos dice, Isaías 55 del 10 al 11 dice: como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié, ¿verdad? Y esta palabra de Dios es promesa de Dios para nosotros.
que si nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios todos los días, en su tiempo va a dar fruto en nuestra vida. Y con este mensaje los dejo, hermanos. Mil gracias por su atención. Y les pido que por favor hagan una oración por mí y yo también voy a hacer una oración por ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Arrivederci.